¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Gina, soy psicóloga, si aún no nos conocemos soy la fundadora de este espacio, psicoinfantil adolescente, donde seguimos aprendiendo juntos a conocer a tus hijos, sean niños, sean adolescentes. Si aún no te has suscrito a este canal de YouTube, te invito a que te suscribas dando clic al botón rojo abajo que dice suscribirse. Quiero darte la bienvenida a esta nueva serie, Acompaña en las crisis, donde tú y yo aprenderemos juntos qué podemos hacer para ir estando poco a poco preparados, llenos de herramientas para que tú como adulto y tus hijos estén preparados cuando esas crisis se presenten y cuidar al máximo la salud mental de ese hogar. Entonces, en este capítulo 1 vamos a hablar sobre reconocer mis necesidades como adulto ante una crisis. Ya nos vemos. Si yo como adulto no cuento con las herramientas para afrontar adecuadamente una crisis, pues tampoco voy a poder orientar a mis hijos, ¿sí? Sean niños, sean adolescentes. Y entonces, qué importante es tener esto presente. Y me gustaría entonces que iniciemos hablando sobre las crisis. ¿En realidad las crisis existen o no existen? ¿Es algo que nos armamos en nuestra cabeza o en realidad es algo real? Y hoy quiero decirte algo súper importante y es, en realidad las crisis suceden todo el tiempo, ¿sí? Sino que nosotros solo nos enfocamos en un tipo de crisis, es decir, cuando son crisis traumáticas, llámese la muerte de un ser querido, llámese algún desastre natural, llámese vivir algún evento violento, son las únicas crisis en las que nos enfocamos y a las que le llamamos crisis en sí. Pero en realidad existen otras, ¿sí? Situaciones que todos los seres humanos a nivel universal hemos vivido, hablemos el lenguaje que hablemos, tengamos la religión que tengamos la ideología política que tengamos, ¿sí? Simplemente son situaciones específicas que se vive por ser bebé, estar en infancia, estar en la adolescencia, más adelante llegar a ser adulto, ¿sí? Por ejemplo, el inicio del jardín, del colegio, aprender a caminar, aprender a leer, la primera relación de noviazgo, el nido vacío, que es cuando los hijos dejan casa, ¿sí? Entonces, ¿existen o no existen las crisis? Claro que existen, ¿sí? Y no es un invento aquí en nuestra cabeza, no es que haya personas que hacen mucho drama o no, sino que digamos en realidad como yo percibo las crisis puede que varíe de cómo la perciben otros, puede que a mí me impacte más fuerte y por eso simplemente es que reacciono de una forma muy distinta a otras personas, así todos estamos viendo la misma situación, ¿sí? Puede que esa persona tenga más recursos a nivel psicológico que yo, o puede que esa persona tenga menos recursos a nivel psicológico que yo, ¿sí? Entonces, qué importante es tener esto presente, ¿listo? Segundo aspecto, tener en cuenta. En realidad yo como adulta sé reconocer mis necesidades, ¿sí? Es importante entrar a reflexionar sobre eso, ¿sí? Tendemos a pensar entonces que mi necesidad solamente es comer, dormir, respirar y ya. Es decir, nos enfocamos solamente cuando se habla de necesidades en las necesidades físicas o fisiológicas. Pero hay otro tipo de necesidades, hay necesidades emocionales, hay necesidades sociales, hay necesidades cognitivas, ¿sí? Y van variando de acuerdo a la edad. Entonces, por ejemplo, piensa en algo que a ti te gusta mucho hacer, que tal vez por la pandemia no has podido hacer como antes, verte con amigos, ir a un concierto, ir a cine, irte de viaje, en fin, digamos que si te das cuenta en todas esas cosas que a uno le gustan y le interesan tanto, ahí podemos ver de base que están detrás de esas necesidades, ¿sí? Y no es solo que comer, dormir y las necesidades básicas, no, va mucho más allá, ¿sí? Entonces, qué importante es tener eso presente, porque a veces cuando somos adultos, digamos, pensamos, ok, mis necesidades básicas, comer, dormir y ya. Y es importante ver más allá, a nivel emocional, tú qué necesitas, a nivel social, tú qué necesitas. Digamos, a nivel de tu cabeza, de tu pensamiento, qué necesitas, ¿sí? Para lograr, digamos que eso que llamamos salud mental, ¿sí? Que abarca muchos aspectos.
Entonces, ¿por qué es importante tener esto presente en relación a las crisis? Porque digamos que si yo aprendo a identificar cuáles son mis necesidades, ¿sí? En situaciones normales, entre comillas, porque tú sabes que a mí la palabra normal como tal no me gusta usarla. Digamos que voy preparando ese terreno, ¿sí? Hace algunas semanas en una clase que tuve la oportunidad de dar, decía que es como si nosotros fuéramos ardillas, es decir, preparándonos para el invierno, pero no, imagina que no es un invierno, imagina que es una situación de crisis. Entonces, si yo voy preparando mis avellanas, que en este caso serían reconocer cuáles son mis necesidades físicas, mis necesidades emocionales, mis necesidades sociales, mis diferentes necesidades, en condiciones normales voy a poder estar mucho mejor preparada o preparado cuando más adelante presenten una crisis en mi vida, llegue una crisis en mi vida, porque como muchas veces te he dicho, las crisis son esperadas o inesperadas, ¿sí? Aquí es bueno, digamos, tener algo presente, y es que abarca más que las necesidades físicas, ¿sí? Si solo te estás enfocando en las necesidades físicas, es importante entrar a revisarlo, ¿sí? Porque pregúntate cómo estás a nivel emocional, cómo estás a nivel social, ¿sí? Digamos que por tu forma de ser, por tu personalidad, ¿qué te gustaría hacer y tal vez lamentas a cada rato que no haces? Pero en realidad no haces nada para cambiarlo, ¿no? Entonces digamos que es importante tener eso presente, porque yo como adulto, como adulta, si aprendo a reconocer mis necesidades, si reconozco que son más que necesidades físicas, que hay otras mucho más que también son importantes, aquí no vamos a decir que hay otras que son más importantes que las físicas, todas son importantes, porque somos un ser humano biopsicosocial, es decir, biológico, psicológico y social, ¿sí? Entonces es bueno tener presente todo este tipo de cosas, ¿listo? ¿Para qué? Para que tengamos poco a poco ese terreno preparado y comencemos a llenar de herramientas esa caja de recursos psicológicos que tal vez tengo pocos, pero poco a poco ir acumulando, ¿sí? Y la idea, digamos, de esto es esa, ¿listo? Para cerrar, solo quiero decirte algo, y es: podemos aprender a acompañar a tus hijos en situaciones de crisis a través de 5 pasos. Si esto es de tu interés y aún no te has inscrito a mi clase gratuita donde hablaré mucho más de este tema, y aquí abajo también te la voy a dejar. Entonces seguimos aprendiendo juntos mucho más durante estas 2 semanas sobre crisis. Bueno, un abrazo. Chao.